Olá, Orientando o Direito está no ar e hoje nós temos o privilégio de conversar com o professor Dr. Manuel Becerra Ramírez, da Universidade Autônoma de México. E eu começo perguntando, professor, da sua qualidade de docente, das suas qualificações como professor. Bueno, yo soy investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, como usted lo dijo, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y aparte soy profesor de Derecho Internacional Público y Derechos Humanos y director del Anuario Mexicano de Derecho Internacional. Professor, por que é importante e quais os tópicos que mostram a importância do direito internacional, dos direitos humanos? Bueno, son muy importantes, es muy importante el derecho internacional de los derechos humanos, puesto que fundamentalmente en la segunda mitad del siglo pasado, del siglo XX, ha habido una evolución muy importante a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de 1948 sobre prohibición de genocidio, y además de eso una serie de normas en materia de derecho humanitario internacional, y en los últimos años, en las postrimerías del siglo XX, también la creación de una Corte Penal Internacional. Es decir, es la creación de una red muy importante en materia de derechos humanos que ha sido creada con precisamente el esfuerzo de la humanidad porque se respeten los derechos humanos a nivel interno. Quiero decirles que a pesar de que esa red fue creada en el siglo pasado, en el siglo XX, por motivos de carácter políticos fundamentalmente no tenían vigencia plena. El motivo político de eso está fundamentalmente basado en la problemática de la Guerra Fría, en donde las potencias estaban enfrentadas, y por otra parte en ese concepto que se tenía cerrado de la soberanía, en donde se pensaba que los derechos humanos y toda la problemática de violación de derechos humanos era una cuestión meramente de asuntos internos de los estados y que nadie podía intrometerse en ellos, ni siquiera los organismos internacionales. Esa es una concepción como lo ven ustedes, de soberanía cerrada que predominó, podemos decirlo, durante toda la segunda mitad del siglo XX y hasta hace unos pocos años. Precisamente la caída del bloque socialista, en donde también el enfrentamiento entre las potencias hacía que la comunidad internacional o la organización internacional se viera de alguna manera obstaculizada o impedida a hacer opiniones por violaciones flagrantes de derechos humanos en el interior de los estados, en virtud de que estaba enmarcado en una confrontación de carácter ideológica. Al caer uno de los bloques, uno de los polos, eso hizo que los derechos humanos empezaran a cobrar mayor importancia desde el punto de vista jurídico. Ha habido la humanidad en todo este tiempo ha sufrido de flagrantes y además terribles violaciones de derechos humanos, desde matanzas a nivel interno, represiones. En México no podemos olvidar el 68, donde hubo una matanza de estudiantes, y también en América Latina no podemos olvidar, por supuesto, las dictaduras, en donde la violación de derechos humanos era parte del pan de cada día. Es así que fundamentalmente en la década de los 90, la vigencia de los derechos humanos empieza a cobrar una mayor importancia. Todo ese marco jurídico creado posguerra mundial se empieza a aplicar. Una de las características precisamente de esos derechos humanos es de que se reconoce lo que ya existía desde hace mucho tiempo, como es la jurisdicción universal.
esa posibilidad de poder juzgar a violadores de los derechos humanos en tribunales de países que son ajenos a los violadores de los derechos humanos y además a las víctimas. Es una característica muy especial que empieza a accionarse, y muestra de ello, ustedes lo deben de recordar, el famoso juicio en contra de Pinochet, que es parte precisamente de la aplicación de la jurisdicción universal. Este es uno de los ejemplos de la importancia que tienen los derechos humanos actualmente. E em termos de atualidade, qual a evolução dos direitos humanos na esfera internacional? Bueno, como lo he mencionado, ha habido una evolución en la conformación de un marco jurídico, es decir, una serie de tratados internacionales que protejan los derechos humanos a nivel interno. Desde el punto de vista de la doctrina y de la práctica internacional, podemos mencionar que el individuo como tal se ha constituido en un sujeto de derecho internacional. Es decir, en el caso de violaciones de derechos humanos, los individuos pueden acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, el individuo tiene posibilidades de demandar ante las instancias internacionales, aumentando de esta manera o creándose de esta manera su subjetividad internacional. Eso es muy importante. El acceso de países como México en la década de los 90 y también en el caso de Brasil a la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy importante, porque son opciones que le quedan al individuo después de haber agotado los recursos internos, y eso es de mucha gran importancia. Esto en virtud definitivamente, porque los estados, como ya lo dije anteriormente, no se pueden negar a la intromisión de la comunidad internacional vía la jurisdicción internacional de derechos humanos en caso de violación flagrantes. Esa es una clara lucha en contra de la impunidad a nivel interno. Y esto junto con otro tipo de instrumentos internacionales, como es el caso de la Corte Penal Internacional, en donde también se juzga a los violadores, en este caso no solamente a los estados como la Corte Interamericana, sino a los individuos violadores de grandes juicios, mejor dicho, de grandes delitos, de grandes violaciones de derechos humanos, como puede ser aquel que cometa genocidio o crímenes en contra de las leyes de guerra y otros más. Professor Becerra, e qual a resposta, o que têm feito os estados em prol dos direitos humanos? Esto es muy importante, yo creo que esto es muy importante porque los estados, en virtud de esa corriente que podemos notar a finales del siglo pasado, los estados están aceptando la jurisdicción internacional. Eso significa que en este momento ningún estado se puede decir ajeno y esgrimir como una de sus pretextos para permitir la jurisdicción universal o la jurisdicción de los tribunales internacionales en materia de derechos humanos. No pueden esgrimir la soberanía de los estados, los asuntos, que esos asuntos son meramente internos. Esto es precisamente la gran respuesta que han dado. En este momento hay parámetros internacionales, es decir, estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Podemos hablar esto como de una especie de segundo piso de carácter legislativo legal, después de el primer piso, digamos, que existe a nivel interno. Si no se cumplen los derechos humanos, los individuos pueden acudir a los tribunales internacionales. Y esta es la nota más importante que podemos ver. Professor Becerra, e quais as perspectivas, quais os caminhos que tomarão os direitos humanos nos próximos tempos? Esto es muy importante también mencionarlo.
que después de la creación de estos estándares, lo más importante es a nivel interno, es que los estados en sus diferentes instancias, es decir, el Poder Ejecutivo, los parlamentos, el Poder Legislativo y por supuesto también los jueces, deben de reconocer los tratados internacionales, puesto que son parte inclusive de los derechos internos. En eso también es muy importante que lo conozcan los juzgadores y de alguna manera también que lo apliquen ante las cortes. Este es el gran reto que se tiene a nivel interno, que tanto legislativo, ejecutivo y judicial reconozcan los tratados internacionales y los apliquen. Para esto es importante también que en las universidades se enseñe a los estudiantes el derecho internacional y también los practicantes, los operadores, reconozcan el derecho internacional de los derechos humanos. Professor Becerra, se nós pensarmos em termos de Brasil, qual a repercussão que houve no México em referência a, por exemplo, as violações aos direitos humanos no Brasil, como na prisão do Carandiru ou na ditadura militar? Esto también es un asunto bastante interesante. Hay que ver diferentes experiencias históricas, precisamente lo que ha sucedido en países cercanos como Argentina, en donde se trata y se está llevando a los tribunales a los violadores de derechos humanos durante la dictadura. Esto es una parte también del ejercicio que hacen los pueblos con la reconciliación de su historia. Y esto es muy sano, hay que hacerlo definitivamente. Orientando o Direito teve o privilégio de conversar com o professor Dr. Manuel Becerra Ramírez, da Universidade Autônoma de México. Todo o nosso agradecimento ao Dr. Becerra e pedimos aos nossos telespectadores que nos esperem amanhã, porque, em Querendo Deus, apresentaremos um novo programa.